Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hay una noticia, una primicia que les vamos a dar hoy sobre créditos, un tema que en general la sociedad espera, pero no se puede dar sin darle un contexto político de cómo se llega a esa situación, a esa decisión económica. A ver, las encuestas señalan que casi la mitad del país apoya la reelección de la presidenta de la Nación. De la otra mitad hay muchas personas que dicen, bueno, estamos de acuerdo con las acciones del gobierno, pero no con sus modos. Incluso algunos dicen, no, es un gobierno que no es democrático. A ver, con respecto a este último punto, sí me voy a manifestar. Digo, hay una Corte Suprema de Justicia que seguramente es la más independiente de las últimas décadas. Hay un Congreso con mayoría de la oposición, sumando a toda la oposición. Hay una libertad de prensa absoluta, digo, salvo que los que dicen que la existencia de un programa como 678, en donde se analiza, en general se cuestiona a los medios, sea un obstáculo para la libertad de prensa. A mí me parece que no, digo, un programa que mide 3, 4, 5 puntos, no creo que haga mella en la libertad de prensa. Por lo tanto, me parece que la democracia funciona, pero el tema de los modos está, e irrita en general a una parte de la población que sí votaría a la presidenta en otro tema. Pero a ver, recordemos, en el final del mandato de Ricardo Alfonsín, sale un título en Clarín que dice, llegó la hiperinflación. Técnicamente, los economistas sabíamos que no estábamos en hiperinflación. Sin embargo, salió ese título. 2 o 3 días después, un político que luego fue canciller, Guido Di Tella, dijo, vamos a tener un dólar recontra alto. Bueno, ahí se disparó la hiperinflación. No digo que no iba a haber hiperinflación, quizás sí, quizás no, quizás hubiera tardado un poco más, pero el establishment económico-financiero, ¿sí?, actuó y mandó un mensaje. ¿Pero para quién era el mensaje? ¿Para Alfonsín, que se iba? ¿Para Angeló, que había perdido? No, era para Menem. Era para Menem, mirá lo que te podemos hacer. Y Menem lo entendió el mensaje. Y Menem no gobernó. Menem fue un gerente del poder económico durante 10 años. Por eso no tenía conflictos. Y de la Rúa también fue un gerente del poder económico. A él le fue mal. Los Kirchner no. Los Kirchner decidieron que en el país manda el gobierno elegido por el pueblo y comenzaron fuertes cambios en la distribución del ingreso. Esta semana nos enteramos que hoy la distribución del ingreso en Argentina es prácticamente la misma que el promedio de la Unión Europea. Digo, a ver, para que tengan más los pobres, tienen que repartir algo los ricos. De eso no cabe duda, ¿ok? No quiere decir que ganen menos los ricos, guarda, porque la torta se agranda constantemente, entonces pueden ganar incluso más. Pero no les gusta compartir, no les gusta compartir. Algunos en la oposición dicen, bueno, tendría que haber más diálogo. Yo les aseguro que charlando no comparten. Charlando no comparten. Recordaba, cuando estaba pensando en la editorial, en la Segunda Guerra Mundial, cuando De Gaulle se tiene que ir, o sea, Alemania toma Francia, De Gaulle se tiene que ir a Londres a exiliarse, y estaba con Churchill, y entre los aliados había problemas, ¿sí? Por ejemplo, De Gaulle tenía problemas con Estados Unidos, y Churchill le decía, mirá, no, tenemos que arreglarnos, porque si no nos van a pasar por arriba. Pero ¿y cómo? Y bueno, tenés que negociar, le dice Churchill a De Gaulle. Y De Gaulle dice, no puedo negociar, soy muy débil. Bueno, eso le pasó a Néstor Kirchner. Venía de décadas de presidentes débiles, llega al poder con un 22%, no podía negociar. Tenía que mandar, y eso hizo. Digo, si uno piensa en las revoluciones que ha habido a lo largo de la historia, siempre hubo violencia. Está bien, esto no es una revolución, pero está habiendo cambios drásticos en donde los poderes fácticos de siempre se sienten atacados. No se hubiera podido cambiar nada, con otros modos. Ese es el problema
de los que piensan, me gusta lo que hicieron, pero no los modos. No se hubiera podido cambiar nada con otros modos, sin una fuerte ejecución del poder, sin gobernar con los puños apretados y con los dientes apretados. Y ahora llego a lo que le quería contar. El sistema financiero sigue funcionando con una ley de entidades financieras de la dictadura. No se ha modificado. Así los bancos toman el dinero barato que nosotros depositamos, incluso usan el que depositamos en cuenta corriente para cubrir nuestros cheques, porque esas 48 horas los usan y se van juntando las 48 horas y toman dinero a tasa cero. Y después toman dinero a plazos fijos al 8%, 9%. En promedio, hoy la banca argentina toma dinero del 5%. Y lo presta. Cuando financiamos la tarjeta de crédito al 50%, cuando pedimos préstamos personales al 40, 45%, préstamos prendarios también a esas tasas. No cumple la función de decir, utilizo el ahorro nacional para generar producción, genero empleo, salario, vuelve el ahorro. Ese círculo virtuoso no sucede en Argentina. Ahora bien, desde que llegó Mercedes Marcó del PONT al Banco Central, empezó a cambiar, aún con esta ley, empezó a modificar cosas. Por ejemplo, les dijo a los bancos, bueno, el que quiera abrir un banco en el área metropolitana va a tener que abrir una en el lugar que yo le diga, en distintos lugares del país que no tienen sucursales bancarias. Llegamos al récord que en Santiago del Estero había 6 sucursales bancarias, ¿sí? Y también comenzó a presionarlos para que den más crédito a los empresarios. No solo crédito al consumo, sino a los empresarios. En los últimos 6 meses, en realidad en el último trimestre de 2010 y el primero de 2011, son datos que salen ahora, por primera vez en décadas, el crédito empresario creció más que el crédito al consumo. Es decir, el trabajo de una persona distinta en la presidencia del Banco Central empezó a dar resultados. Pero otro dato más fuerte todavía, por primera vez los bancos privados, el crédito de los bancos privados a los empresarios creció más que el de la banca pública. Son los bancos privados los que están creciendo más en este tipo de créditos. Los bancos a empresarios estaban dando por el Banco Nación, por el Banco Provincia y desde hace un tiempo por el Fondo del Bicentenario del Banco Central. Ahora bien, esto logró Mercedes Marcó del POM, con poder político, respaldado por la Presidenta de la Nación. Hace 10 días, la Presidenta de la Nación llama a los presidentes de las 3 cámaras de entidades financieras que hay en el país y les dice, miren, el país está en un récord de inversión, pero necesitamos más porque estamos creciendo al 10%. Ya la banca pública ya puso el Banco Central. Yo necesito que ustedes destinen más dinero a crédito empresario. Necesito créditos a 5 años, necesito que los créditos sean en pesos, a tasa fija y a una tasa que nada que ver con lo que están prestando. La tasa de préstamos a empresas estaba en el 25%, le dijo lo máximo a 5 años el 15%. La Presidenta le dijo cómo tenían que ser los créditos que tenían que dar. Ya que no hay una ley que debería regirlo eso, la Presidenta se los dijo con su poder político. Y cuando se iban les dijo, espero ver el resultado inmediatamente. A las 72 horas salió el primer aviso del Banco Santander Río ofreciendo créditos a 5 años, a tasa fija, en pesos, al 13,5%. Destinó 500 millones de pesos. En 7 días colocó los 500 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Hay un precio, es una ley económica, en que las cosas se venden. El dinero también tiene un precio, que es la tasa de interés. Cuando ofrecía el Banco Río créditos al 30%, no los vendía. Cuando lo ofreció al 15%, colocó 500 millones de pesos. Y ya después salió el HSBC, salió el Credicop, que ya tenía buenos créditos, con mejores créditos, el Banco Provincia, que es uno de los bancos del país que más crédito da después del Banco Nación, también mejoró, el Banco Galicia. Es decir, el poder político logró eso que necesitaba. Necesitamos inversión para seguir creciendo y necesitamos inversión además porque esa inversión va a comprar máquinas para producir más bienes. Y como hay mucha demanda, si hay poca oferta, eso genera inflación. Entonces, con esta inversión no solo nos permite seguir creciendo al 9-10%,
nos permite crecer a esa tasa bajando la inflación. No hay cambios como los que se están realizando sin autoridad. No hay cambios con otros modos. Buenas noches, bienvenidos al Destape.